Nos hablamos incesantemente a nosotros mismos acerca de nuestro mundo. De hecho, mantenemos nuestro mundo con nuestro diálogo interno. Y cuando dejamos de hablarnos sobre nosotros mismos y nuestro mundo, este es siempre como debería de ser. Con nuestro diálogo interno lo renovamos, lo encendemos de vida, lo sostenemos. No solo eso, sino que también escogemos nuestros caminos al hablarnos a nosotros mismos. De allí que repitamos las mismas elecciones una y otra vez hasta el día en que morimos, porque continuamos repitiendo el mismo diálogo interno una y otra vez hasta el preciso momento de la muerte. Un guerrero es consciente de ello y lucha por detener su diálogo interno. ¿Qué tal amigos de Así Son Tres? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos. Otra vez aquí Ruth, Anita, Arturo y Víctor. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿Cómo gracias. les va? ¿Cómo les trata la vida? ¿Bien? Muy bien, gracias. Bueno, hoy vamos a tratar un concepto muy cercano al chamanismo, a los fundamentos de qué hay que hacer, cómo hay que vivir, contra qué hay que combatir para alcanzar esa evolución de la que ellos hablan, ese desarrollo, ese crecimiento espiritual. Y ellos mencionan un concepto muy básico, al cual le denominan el diálogo interno. El diálogo interno, como vieron en la introducción, es algo relacionado con nuestra mente, con nuestro día a día y con esas constantes pláticas internas que tenemos sobre la vida diaria. Ruth, ¿qué es el diálogo interno? ¿Cómo afecta a las personas en su día a día, en su vida cotidiana? ¿Qué opinas? Pues son esa voz interna, esas conversaciones que tenemos en silencio al final, pues con nosotros mismos. A veces nos cuesta hacerlas conscientes o reconocerlas, pero siempre están ahí, ¿no? Y a lo mejor crecen más cuando tenemos estados emocionales negativos, pues ahí se hacen más fuertes. Sin embargo, pues todo el tiempo estamos saltando de un pensamiento a otro, de un pensamiento a otro. Y el asunto aquí es que la mayor parte de ese diálogo interno es inconsciente, pero sí surte un efecto entre nosotros, sí tiene un efecto. Entonces, ¿de qué está hecho ese diálogo interno? Pues es como de todos esos como esquemas cognitivos que venimos construyendo en base a las experiencias que hemos tenido, a la educación que nos han dado, a nuestro contexto, a la cultura, etcétera. Entonces, si por ahí hay también un miedo, una inseguridad, también como alguna situación que nos haya detonado en otra cosa, puede ser que haya un tipo de diálogo interno más fuerte que otro. Por ejemplo, algunas personas puede ser que su diálogo interno surja como una voz de víctima, ¿no? Otra que puede ser que otras personas les surja como una crítica, que siempre se estén criticando, o que vaya más encaminado a una autoexigencia, o que todo lo veamos como una catástrofe. Todo ese tipo de situaciones pues van a depender también de cómo hemos construido esos esquemas, y de esa manera nuestra voz también por ahí se filtrará ese diálogo interno de manera negativa. Arturo, ¿tú crees que cuando decimos hay que detener el diálogo interno, estamos diciendo hay que dejar de pensar? O sea, el diálogo interno es pensar mucho. No, yo creo que a lo que yo entiendo, el diálogo interno en efecto es como esa voz que constantemente está en nuestra cabeza, ¿no? O sea, que nos hablamos a nosotros mismos sobre lo que sea que nos ocurre en el mundo, en nuestras vidas. Y creo que inicia en la infancia
o en la adolescencia. Y digamos que a partir de ahí se crea ese diálogo constante con uno mismo y nunca cesa hasta que te mueres, no deja de existir. Yo creo que los niños no tienen ese diálogo interno, o sea, esa descripción constante del mundo. O sea, ellos no se describen tanto el mundo, sino que nada más lo experimentan, lo viven, y sin embargo piensan, pero piensan de una manera más libre, creo yo. O sea, como un pensamiento más puro, un entendimiento más directo de la vida, y con el diálogo interno se nos crea esa falacia de que mientras más pienses en algo, que no es ese pensamiento de niño, sino es ese diálogo, esa repetición de ideas, creemos que mientras más pensamos en algo, más lo vamos a poder solucionar. Y creo que es justamente al contrario. El diálogo interno, de lo que decía Ruth, es ciertamente como tóxico, como dañino para uno mismo, como desgastante. Pierdes tu energía en estar pensando las cosas y no solucionas, al contrario, como que te vas enredando más en ese diálogo. Y la contraparte sería el silencio interno, ¿no? Claro, claro. El silencio interno como antítesis, ¿no? Como remedio contra el diálogo interno. ¿Tú crees, Anita, que es de cierta forma natural que los seres humanos de esa infancia de la que habla Arturo, donde no hay diálogo interno, o sea, necesariamente, y vamos llegando a una adolescencia, a una juventud, ¿tú crees que es natural hasta cierto punto que los seres humanos desarrollemos ese diálogo interno? ¿Y cuál es esa contraparte del silencio interno? O sea, ¿cómo se vive la vida en uno y en otro sitio? Bueno, sí, de acuerdo con que de niños, pues los niños no tienen diálogo interno, por eso son tan libres y por eso andan como brincando de un lado a otro, porque no se crean como planes en sus cabezas ni se platican ellos mismos, o sea, ellos nada más hacen. Entonces, yo creo que conforme van aprendiendo y conforme les vamos, bueno, la sociedad te va envolviendo en que te va diciendo de qué manera es el mundo. Esto se llama así, esto se llama así, vas etiquetando todo tu mundo, es conforme se va haciendo. Entonces la sociedad lo hace de una manera como si fuera natural, pero realmente no, lo natural es estar en silencio. Estar en silencio. Así nacemos, pero desde que nacemos es eso, el adulto y toda la sociedad te va diciendo cómo ser, cómo es el mundo, qué reglas hay, cómo moverte. Entonces, pues a final de cuentas el ser humano forma parte de una sociedad, entonces por eso se normaliza. Sin embargo, con un silencio interno, sí puedes como tener más claridad para las cosas que vas a hacer. En cambio, un diálogo interno es como estar rumiando y ocupa la mayor parte de tu energía que puedes utilizar en otras cosas. Y a final de cuentas es cierto, no solucionas nada. Vas encontrándole más peros a todo, más juicio. La sociedad es lo que hace, ¿no? Que te vas creándote una moral, un bien, un mal, un sí, un no, esto está bien, esto está mal, esto es así, muévete así, cree en esto, cree en lo otro. Entonces, sí se va normalizando, pero no está bien, pues no es lo normal. Ok. Imaginemos que un científico, un filósofo, una gran pensadora, de pronto le cae un eureka, o a Newton que le cae la manzana, o lo que sea, o Tesla, o quien sea. Esas eurekas que les caen, o esos grandes descubrimientos, o aproximaciones a descubrimientos, cuando andan solitariamente caminando y pensativos y en su laboratorio, eso es que esas personas, esos científicos, esos pensadores, están inmersos en su diálogo interno, o cuál sería la diferencia como de ellos a una persona que todo el rato está pensando en algo.
Yo creo que el diálogo interno, a diferencia de cuando te surge una idea, el diálogo interno está más enfocado a como distorsiones cognitivas que tenemos que nos hacen pensar negativamente sobre, como decía, como miedos, inseguridades, como por ejemplo cuando pensamos, como decía Anita, o está bien o está mal. Como el pensamiento blanco o negro, o cuando creemos estamos etiquetando a las personas o prejuzgando, etcétera. Cuando creemos nosotros que tenemos la capacidad de leer la mente, de saber que los otros están pensando de nosotros, etcétera. Como una abstracción selectiva también, como decir, me pasó un montón de cosas en el día, pero solamente me quedé como con esta cosa negativa. Entonces, el diálogo interno a mí me parece que se va más como al desgaste energético. Entonces, a diferencia de lo que tú dices, cuando tenemos una idea, creo que provienen del silencio interno, que, que es como cuando estás conectado a una conciencia colectiva, o se puede como denominar o nombrar de muchas maneras, ¿no? Una divinidad o etcétera, como sea, que es donde ahí surgen esos eurocas, o más bien no surgen para nosotros, ¿no? Conectamos con ellos y quizá pues ya existen en esa conciencia colectiva. No sé. Sí, creo que sí. De hecho, perdón que nada más. No, dale. De hecho, por ejemplo, Nikola Tesla o Einstein tenían estudios y leían un montón de cosas antiguas, de filosofías antiguas y de filósofos griegos, y creían en eso, como en la espiritualidad. Y Einstein estaba inclinado a esa idea, como de tienes que estar como vacío, como ver la naturaleza tal cual, y, o sea, cosas así muy pacifistas. Sí. Y bajo esas condiciones, estoy de acuerdo, es cuando te brota, o sea, cuando estás en conexión, cuando estás en silencio interno, es que de repente te brillan las ideas, ¿no? O sea, entonces en el silencio interno podemos decir que surgen las mejores ideas. Sí, eso es como la paradoja. La claridad. La claridad te llega a raíz del silencio interno. Sí. No puede sonar confuso eso. Es que es eso, que estamos como acostumbrados a que a través de lo que pensamos es lo que resolvemos, pero no necesariamente tenemos que pensar y rumiarlo para poder solucionar, al contrario. O sea, por ejemplo, cuando tú haces consciente el diálogo interno que tienes, puedes llegar a resolver cosas. O sea, puedes llegar también como si tú lo haces consciente y tú dices, bueno, no, hasta lo cuestionas o dices, ¿de dónde viene? Porque en ti surge como otra parte de ti que habla, ¿no? Con esa voz. Entonces, cuando tú empiezas a cuestionar esa voz que te está diciendo, no sirves para nada, o otra vez te salió mal, no, ya para qué otra vez lo intentas, o bla, 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 todas esas cosas, o mira cómo están hablando de ti, todas esas cosas, pero cuando tú las empiezas a cuestionar y empiezas a decir, a ver, ¿de verdad soy una inútil? ¿De verdad esto? Entonces yo creo que sí puedes como hacerlo consciente y llegas como a solucionar cosas. La mente también, o sea, la mente te sirve para planear, te sirve para un montón de cosas más, para organizar, para aprender, etcétera. Pero específicamente como hablar de un estado del arte, o sea, de un estado de creación, de una idea que a lo mejor una inspiración, algo que no se te había ocurrido, sí creo que se genera más de un silencio interno. No es como desdeñar la mente humana, al contrario, la mente humana pues nos sirve para un montón de cosas, que podemos decir que a lo mejor el diálogo interno es un mecanismo, ¿no? Un mecanismo hasta de autodefensa, como de adaptación, etcétera, que vamos creando, pues, pero la mente humana es más que el diálogo interno. Existe una forma de diferenciar esto, me parece, desde las máximas del chamanismo. Vamos a ver esta pequeña cápsula. El hombre, dijo, es un ser mágico.
tiene la capacidad de volar por el universo al igual que cualquiera de los millones de conciencias que existen, pero en algún momento de su historia perdió su libertad. Ahora su mente ya no es suya, es una intrusión. Afirmó que los seres humanos somos rehenes de un conjunto de entidades cósmicas que se dedican a la depredación, a las cuales los brujos llaman los voladores. Y bueno, como pudieron observar, existe una teoría, una cosmovisión de la existencia de unos seres inorgánicos llamados los voladores, o los grises, o los reptilianos, o de varias formas, y que estos, por medio de la mente implantada en el ser humano, como si fuera un chip, nos pusieron ese chip en cada una de nuestras mentes, y desde ahí nos hacen que nuestro diálogo interno sirva como alimento para esos seres. ¿Y de qué se alimentan? De nuestra energía. Entonces podríamos decir que el exceso del diálogo interno proviene de una mente foránea, una mente instalada por esos seres, ¿no? La otra parte de esa mente es la intuición, por ejemplo. O sea, lo que verdaderamente te habla a ti mismo y te da certezas, te da como guía o rumbo, eso es como una intuición en el ser humano. Entonces, ¿qué hay que hacer? Según esta cosmovisión, detener ese diálogo interno que tiene que ver con pensamientos autodestructivos, tiene que ver con cosas repetitivas, cíclicas y sin resolución, porque por lo menos los vas resolviendo, pues digo, vale la pena estar pensando tanto, pero normalmente se da en cuestiones circulares que ni siquiera se van resolviendo. Tiene que ver con personas, o sea, cuando uno está en soledad, cuando uno estás viendo la naturaleza, por más de que estés pensando, mira, ese es un árbol, un pájaro, el aire se siente así, De el fuego. hecho, don Juan ponía mucho a los brujos, por decirlo de alguna manera, a ver las hojas, quedárseles sí. viendo un montón de rato las hojas para parar su Silenciar. diálogo interno. Sí, o caminatas, que le llaman caminatas de poder. Entonces, vaya, es una forma de diferenciar el diálogo interno con los pensamientos o las ideas, porque pues, uno está totalmente a favor de las ideas, ¿no? En el mundo de todos los días, en el mundo social, ¿qué sería de la gente, de los seres humanos sin ideas? Pero las ideas no provienen del diálogo interno, sino de la mente intuitiva. Los pensamientos nocivos y tóxicos provienen de la mente foránea de los voladores. Sí, que se alimentan a través de... Nos dieron, por así decirlo, bueno, en los libros también vienen, que nos dieron por eso las emociones, que no precisamente tienen que ver con que me siento triste y pues ya se me salió mi tristeza, ¿no? No, sino agarrarte de ahí y ya quedarte con ese sentimiento, entonces, o con ese miedo, o con ese juicio, o con una serie de cosas que nada más lo que hacen es desgastarte y que ellos te consuman. Sí, por medio de las emociones es la forma más fácil donde se puede perder la energía. Y ahorita que se vive tanto estrés, ¿no? Tanta ansiedad, tanto eso, pues también el diálogo interno es una parte sumamente importante que de ahí surge, pues es una raíz también de todo eso. Y no basta con desear de tener el diálogo interno, estamos de acuerdo. O sea, aquí no es como de, te vamos a dar los 5 pasos para que tengas tu diálogo interno. Ahorita vamos a hablar como en conclusión, formas, técnicas, tips para detener el diálogo interno, pero es una lucha encarnecida, ardua, de toda la vida, para ir deteniendo de a poco ese nefasto personaje que todo el tiempo nos está hablando y que normalmente lo que nos dice son cosas que nos llevan a la inseguridad, a la baja autoestima y a la toma de decisiones incorrectas, ¿no? Sí. O sea, Yo iba a preguntar algo ahí o comentar no es tan fácil distinguir quién soy yo y quién es mi diálogo interno. O sea,
Creo que gran parte del problema radica en eso, en que, digo, todos Se tenemos diálogo confunden. interno, entonces todos sabemos lo que se siente hablarse a sí mismo. Pero hay veces que parece, o sea, a lo mejor a ciertas edades más, parece que eres tú, ¿no? El que te dice, siéntete triste o esto. Sí, no sabes Uno diferenciar, no güey. sabes que estás a disposición o que hay algo externo que te está haciendo daño o algo que puedes cambiar, sino que piensas que eres tú. Entonces, ¿cómo le haces para distinguir? Das por hecho que así es. A mí me sorprendió mucho cuando empecé a escuchar de esto, porque ya fue grande, porque normalmente no te lo enseñan tampoco como que desde No, niño, no ¿no? existe Ni es eso. así como No, algo ni cercanamente. que lo escuches acá de, bueno, o sea, que sea como tan Ni cotidiano en las escucharlo ni escuelas. nada, ¿no? Entonces, Igual en la meditación sí se la- habla mucho ajá. sobre eso, Bueno. sobre parar la mente, no En la pensar meditación. tanto. Sí, la gente que Sí. medita. No, sí, va Ser muy objetivo. va muy en paralelo, Sí, ¿no? claro. La meditación. Pero sí es verdad que no tenemos como una educación que vaya encaminada hacia reconocer que es el diálogo interno. Exacto. Sí, Y estoy de totalmente. acuerdo en lo que decían ustedes de la conexión que hay entre la putrefacción emocional o el mal manejo emocional, el dejar cosas pendientes y andar mal pues con uno mismo, con el exceso de diálogo. Mientras peor andas, mientras menos satisfecho estás con tu vida, mientras menos congruencia, menos fuerza hayas mostrado en tu vida, más tienes diálogo interno, porque hay más cosas en qué estar pensando. Y se hace como una bola de nieve, o sea, te va carcomiendo No cada sales, vez más, creo, más, sí. más, es más fuerte. Sí, sí. Y sirve ese análisis digo, el que quiera hacer el análisis, en qué estoy pensando tanto, y no es de que, ya lo estoy pensando, entonces ya lo voy a dejar de pensar mágicamente, no, es déjame resolver, precisamente sirve para enfocar en dónde debo de resolver más rápido. Si 20 horas al día estás pensando en tu pareja o lo que sea, tu pareja, pues cabrón, soluciona algo para que ya no pienses tanto. Y así como ese tema cualquiera, ¿no? O sea, pero el tema que sea mayoritario te sirve para detectar qué tienes que resolver en tu vida. Y luego el problema es que al tener mucho diálogo interno, tu nivel energético, también ya hablaremos de la energía como tal en esta onda, ¿no? ¿Qué es la energía que representa? Pero en ese tenor, pues tu nivel energético con mucho diálogo interno, con un diálogo interno constante, disminuye. Y al disminuir tu energía, disminuye tu claridad, disminuye tu capacidad de decidir cosas, entonces te metes en una vorágine donde ya cada vez es más difícil salir y te vas perdiendo como en un laberinto. Y lo ¿no? más Entonces, común es que busques como momentos en los que te distraigas, más Sí. que resolver los que te distraigas. Pues pongo Netflix, pongo esto, pongo el otro, me hago salgo esto, allá, hago me el compro otro, aquello, ¿sí? en vez de poner atención a eso. Y luego llegan como olas más grandes. O sea, se pueden evadir por un ratito, pero luego llega una ola gigante y no se puede evadir al final. O sea, esas cosas, hagan lo que hagan, hagamos lo que hagamos, viajemos a donde viajemos, nos compremos lo que nos compremos, etcétera, etcétera, siempre llegarán a nosotros si no las enfrentamos, ¿no? De Siempre acuerdo. llegarán. Una conclusión, cada quien, alguna técnica, algún Sí, un método ajá. que les haya funcionado, que nos haya funcionado para detener el diálogo interno. Yo recomendaría mucho estar en silencio y estar solos la mayor cantidad de tiempo posible y aunado a eso caminar bastante. Dicen los libros, se recomienda sin enfocar la mirada, digamos con la mirada como perdida, y caminar nada más por caminar. O sea, por un rato intentar realmente olvidarse de todo lo que está rondando en nuestra cabeza y de verdad intentar experimentar por lo menos un segundo, un minuto, que es dificilísimo Y, bueno, parar la mente. Fíjate, eso Un es... lapso así. Sí, sí, sí. Ay, claro. perdón que te interrumpa, No, no, pero no. es que es bien importante, creo, como esa idea de vivir el presente, o sea, que se puede como también mezclar mucho en esta idea, porque
nos venden luego mucho la idea como de vive el presente, vive el presente. El aquí y Que el sí, ahora. que en el fondo está chido. Que sí está chido, pero realmente vivir Pero el te lo presente, abaratan, o sea, güey, te lo ajá, abaratan. exactamente. Claro, claro. De verdad llegar a un punto en el cual llegues a ese silencio interno, Eso es es diferente. cuando Sí. sientes hasta diferente, ¿no? Hasta con energía acá, Sí. luego sientes con un chingo de energía. O sea, Exactamente, entonces nada más como para ahí. sí, ese sin comentario. romantizar esa idea del presente y de tener el diálogo interno es algo complejísimo. O sea, como en soñar también es algo complejísimo. Es la menso. Ya. En soñar también es algo complejísimo. No seas menso. Sí, no, nos van a banear por esta mamada que acabo de hacer. No. En soñar, perdonen ustedes. Le voy a cortar lo último que dije. Sí, la por neta. favor. Sí, no mames. Bueno, ¿tú, Anita, alguna fórmula, alguna técnica, algún tip? También lo que, bueno, en lo personal me ha ayudado es escuchar música o escribir, por ejemplo, esos pensamientos acá rumiantes, escribirlos y decir, a ver, ok, tengo que como enfocarme más en que sí es real, esto no, o sea, ir así como quitándolo y pues eso me ha ayudado como a enfocarlo más. Y también el caminar o lugares solos, ¿qué más? Pues alguna actividad que a mí me guste, por ejemplo, el colorear o dibujar o así, como enfocar mi atención en algo, en mi presente. Okay. Ruth. Pues sí, caminar en la naturaleza a mí me ha ayudado mucho en el cerro y todo eso. Y sobre todo también me funciona lo que dice Anita de escribirlo porque creo que luego ya se vuelve como más tangible, más como en concreto, tienes ideas como más claras, no solamente están rondando tu cabeza, sino que bajarlas a un papel para mí es así como que me da como claridad. Y sobre todo, una vez que las haces conscientes, pues cuestionarlas, como, a ver, analizarlas, no sobreanalizarlas, ¿verdad? Sino de verdad analizarlas con el objetivo de encontrar como soluciones y quizá algunos pensamientos, buscar a ver, si siempre se me viene esto a la cabeza, cuando se me venga otra vez, quiero cambiarlo por otra cosa. O sea, a lo mejor sí, al principio es muy difícil solamente decir que no aparezca o que desaparezca. Quizá al principio cambiarlos por cosas que te funcionen más, pues también es una opción. Correcto. Yo nada más diría, si tú eres de esas personas que piensan y sobrepiensan las cosas, la única forma en la que se podría justificar ese exceso de tu pensamiento sería que traigas algo entre manos muy interesante, con arte, con espíritu, con sustancia. Que tus pensamientos te estén llevando al encuentro con estados de arte, estados de creatividad muy chingones. O estados de cuestiones filosóficas muy profundas. De evolución. De evolución. Sí, si a ti te funciona eso, dale. Nada más que el riesgo siempre es que la locura o la demencia está cerca de eso. O sea, hay una línea delgada entre descifrar cosas y que en tu mente te pierdas con cosas ya sin sentido. Entonces, siempre estar atentos a cuando ya no tiene sentido o es cíclico o es nocivo meramente, ahí no hay nada que hacer. Ahí ya busca estrategias. La respiración es sumamente importante. También, La claro. respiración es de suma importancia. Y el ser honesto contigo mismo, de decir, bueno, exactamente en qué es, hacer un inventario, en qué es en lo que pienso la mayor parte de mi día. No, pues que en esto. Bueno, entonces échate un clavado a eso, ¿no? Ahora sí, sigue pensando en eso, pero ya objetivamente. Y encontrar pasiones en la vida, encontrar una forma de vida que uno disfrute, de la cual se sienta feliz, enamorado de su vida. Y seguramente eso
Era menos problemas, menos conflictos. ¿Algo más? ¿Se quedó ahí? No. ¿Ya con eso? Sí, para no cargar. Ya hablaremos de recapitulación, que va muy ligado a borrar la historia personal y a detener el diálogo interno. Por lo pronto, hasta aquí le paramos. Gracias a todos y gracias a usted. Hasta la próxima.